continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Bendecimos, Señor, este día y declaramos que tú abres los ojos de nuestro entendimiento y que nos inspira, Señor, para vivir una vida diferente en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque en tu palabra encontramos las pautas de vida para una vida diferente, para una vida llena de bendición y de tu amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos que toda distracción se va y que tu gracia, tu amor y tu misericordia están sobre nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles de algo bien interesante. ¿Cómo actúa el poder de Dios sobre las personas? Y quiero hablar acerca de esto porque es importante que conozcamos que no solamente el Señor hacía cosas tremendas sobre algunas personas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Les he contado alguna vez que con mi hermana decíamos, o le decía yo a mi hermana que tremendo como Dios se le manifestaba a Abraham, ¿cierto? Que tremendo como Dios se le manifestaba a los profetas allá en el Antiguo Testamento y les hablaba. Pues, ¿sabe qué he encontrado? Y la Biblia lo dice, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Usted lo cree? Dios nunca cambia. Cambiamos nosotros, pero Él sigue siendo el mismo. Y su voluntad y su deseo para con nosotros es siempre el mismo. ¿Usted lo cree? Muy bien. Así que vamos a ver algunas cosas que son bien interesantes. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 13 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Le voy a contar el contexto de lo que está sucediendo acá. Dios ha visto que el rey que está no le quiere obedecer. El rey que está no quiere hacer caso, el rey que está sencillamente ha hecho su propia voluntad, y Dios le dice al profeta: quiero que vayas y me unjas a uno de los hijos de Isaí para que sea el rey. Y él va y manda a llamar a los hijos y ve a uno, al mayor, ¿no? Eliab, que es grande, es corpulento, es atractivo, pero sobre todo se ve que es un hombre aguerrido. Y dice Samuel: este debe ser. Y el Señor le dice: no mires el corazón, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que está delante del hombre, pues Dios mira el corazón. Cosas más o cosas menos pasan todos los hijos de este varón y ninguno era. Y Dios le dice: no, ninguno de estos es. Y mandan a llamar al más chiquitico, al más pequeñito. Porque de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Porque de lo que no es, para hacer algo. ¿Para qué? Para que la gente no diga: es que yo soy muy pilo, o es que yo soy un berraco. No, sino lo hace para que la gloria y la honra se la entreguemos a Él. No porque Él esté necesitado de gloria y honor, sino para que a nosotros no se nos suba la espuma y entonces nos olvidemos de Él. Entonces unge al más pequeñito, y a partir de ese día las cosas cambian en ese varón. Aparentemente no sucedió nada, pero mire lo que dice, mire despacio lo que dice allí. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y el Espíritu de Dios también vino sobre Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Vamos a ir a Jueces, un momento. Capítulo 15, versículo 14. Mire lo que dice acá.
Así vino hasta Elí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Aquí ya Dalila le había puesto la trampa, ¿no?, a Sansón, y ya lo había intentado que le dijera cuál era la clave de su fuerza. Y miren lo que dice acá: y hallando una quijada de un asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres, con la quijada de un burro. Hizo música. ¿Sí sabían que la quijada del burro lo utilizan como instrumento musical? Eso empezó a tronarla por todos lados. Es imposible que un solo hombre pueda enfrentarse a 1000 en lo natural. Y es que esos 1000 no estaban amarrados, número 1. Número 2, esos 1000 eran hombres de guerra. Número 3, dele a 5 y ya está cansado. ¿Usted se imagina lo que sucedió allí? Es que vino el Espíritu. ¿Qué pasó allí? Vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, y entonces la fuerza le fue multiplicada. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, puede llegar a hacer cosas sobrenaturales. Pero vean qué más sucedió. De hecho, voy a saltarme algunas escrituras, pero voy a contarle qué sucedió. Versículo 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acoré. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Elí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos renovar las fuerzas. ¿Cómo en lo natural uno se enfrenta a una sola persona y queda molido? Porque tiene un desgaste físico y tiene un desgaste emocional. Porque la adrenalina empieza a fluir por todo su cuerpo y va a quedar agotado, va a quedar cansado. Y el agotamiento físico viene, así que tuvo que ir a tomar agua, ¿verdad? Y fue reanimado. De hecho, veamos lo que decía el versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca. Es decir, no es que estuviera allí el agua ya disponible. Y esa es la otra cosa. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, no solamente tienes el poder para hacer cosas sobrenaturales, sino que cosas sobrenaturales suceden a tu alrededor. Allí no había agua y él tenía gran sed. ¿Quién no tiene sed después de semejante pelea? ¿Quién no tiene cansancio después de semejante pelea? Pero no significa que Dios va a ayudarte con la batalla y luego dejarte solo. A Dios no le interesaba que Sansón únicamente venciera a los filisteos. A Dios le interesa Sansón. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Así que el Espíritu de Dios no viene sobre las personas únicamente para hacer la obra de Dios, sino también para su bienestar. Dios quería también que Sansón estuviera bien. Leámoslo de nuevo, 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y necesitamos reanimar nuestro espíritu, pero también necesitamos hacer algunas cosas en lo sobrenatural. Estábamos hablando de David hace un momento, ¿se acuerda? Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Volvamos allá, pero vamos ahora a ver el versículo 17. Decía que en el 16 que
David fue ungido y el Espíritu de Dios vino sobre él. Aparentemente nada sucedió. ¿Sí? Ahora vamos a ver el versículo 17. Miren qué sucede cuando pasa lo contrario. Versículo 14. Versículo 14, qué pena. Versículo 14 dice, ahí está: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, esa traducción aquí dice de parte de Jehová, pero realmente no es que Dios se lo haya mandado. Es que cuando Dios quita su protección, el diablo aprovecha y viene. ¿Están conmigo? Mire, aquí no es que Dios le haya mandado el castigo, no, es que Dios lo permitió. Aquí cuando dice que de parte de Jehová, es que Dios permitió, y lo permitió Dios. Y Dios permite a veces que el diablo toque la vida de las personas cuando no quieren hacer caso. ¿Sabe por qué? Porque esa es la consecuencia de la desobediencia. Dios se aparta. ¿Aló? Dios es luz. Y cuando la luz se aparta, obviamente están las tinieblas y el diablo aprovecha. Dile al que está a tu lado que nunca se aparte el Espíritu de Dios de tu vida. Pero David empezó a experimentar cosas diferentes poco a poco después de que fue ungido. Veamos unas cosas que aparecen allí. En el capítulo 17 aparece un filisteo, aparece un gigante realmente. Veamos el versículo 4 de 1 Samuel 17. Erika, una colaboración allí. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Quién era? Un paladín, es decir, un guerrero de la fuerza élite. No es cualquier changuita, es un guerrero de los más experimentados, de los más entrenados y de los más temidos. ¿Sí? Eso ya es suficiente, ¿verdad? Pero luego dice el versículo 5: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Un poquito livianita, ¿no? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea que no era uno, sino que eran dos. Pero luego dice: y dio voces diciendo a los escuadrones de Israel: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, no sé si usted sabía, pero Saúl no era cualquier hombre. Era un hombre bien grandote, corpulento, ¿sí? Y este hombre que viene a amenazar ahora al pueblo de Israel ha amedrentado a todo un ejército. Nadie quiere ir, pero David sí. Veamos el versículo 20. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. ¿Lo tenemos? ¿Listos? Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió enfrente de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de ellos, los de Israel, decía:
¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar al pueblo de Israel. Al que venciere el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare del pueblo de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se le hará al hombre que venciere. Pero vamos a saltarnos un poquito y vamos a ir a el capítulo, ahí mismo en ese mismo capítulo, en el versículo 31. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ahora, David en este punto es un muchacho entre 16 y 17 años. El paladín es un adulto ya, aparte es paladín y es gigante. Y además de esto, miren lo que sucede acá, versículo 33. Y dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Respondió Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Miren que le está diciendo: yo ya no soy pastor de ovejas. Una de las cosas que tú debes saber es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, tus palabras deben cambiar. Tu actitud debe cambiar, porque es que ya no estás solo. ¿Aló? Pero luego dice lo siguiente, dice, versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora, lo que este hombre aquí está hablando, número uno, no es mentira. Y ahorita le voy a mostrar por qué. Dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Usted ya se sabe el final de la historia, ¿sí? David coge 5 piedras del arroyo, ¿se acuerda? ¿Sabe por qué coge 5? Porque Goliat tenía 4 hermanos. Y él iba por los hermanos también. El punto es que coge una piedra y coge un palo y se va con su palo pastoril, pero no lo mata con ese palo, lo mata con la misma espada del filisteo. Ahora veamos esto, recapitulemos el tema de los leones y los osos. Un oso en sus garras tiene la fuerza para destrozar un árbol. Esa es la fuerza que tiene un oso. Un solo manazo de un oso y lo puede destruir de una vez. Pero su quijada tiene la fuerza de 200 toneladas de presión. Tremendo. Es una fuerza tremenda. Pero el león no lo hace nada mal. El león tiene unas garritas filositas que le ayudan hasta a trepar árboles. Pero además de eso, su mordedura es de más de 500 libras de presión. Y el oso también 200 libras, dije toneladas y son libras, pero eso es bastante, ¿sí? 200 libras de presión. Imagínense 200 y 500 libras de presión en la mandíbula de un león. Y miren lo que está diciendo: yo corría detrás del león. ¿Sabe cuánto corre un león? Si lo pusiéramos desde algún tipo de vista, después de que David fue ungido, después de que el Espíritu de Dios vino sobre David, David se convirtió casi que en un superhéroe. Pero porque corrió y corría a la velocidad de alcanzar a un león, tenía la puntería para atinarle al león con una piedra y le daba la oportunidad al león. Prácticamente le decía al león: si se va, lo dejo vivir, pero si se viene contra mí, lo mato, papá. Y lo que está diciendo es que le cogía la mandíbula al león, y eso ya lo había visto también en Sansón.
Dios había hecho lo mismo con Sansón. Sansón también había tomado un león de la quijada y le había matado, abriéndolo, partiéndolo por la mitad. Y para eso se necesita mucha fuerza. Esa es la fuerza que estaba en David. Ahora entiende por qué de una piedra pudo matar al gigante, pudo tumbar al gigante. Y luego la espada que pesaba tantos ciclos, se la pone y le arranca la cabeza con la espada. No fue en sus fuerzas. Y es que déjame decirte algo, en tus fuerzas no es mucho lo que puedes hacer. Pero cuando no vamos en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, es mucho lo que podemos hacer. No me queda el suficiente tiempo, pero voy a contarle otras de las cosas que David hacía. Usted ha cantado conmigo esa canción que dice: con mi Dios yo saltaré los muros. Ese fue un salmo de David. Y si usted estudia el libro de Samuel, el libro de Reyes, va a darse cuenta que David saltaba los muros de las ciudades enemigas. Ahora, no eran muros de 2 metros. Saltar 2 metros es complicado. ¿Cuánto más saltar una muralla de una ciudad? ¿Están conmigo? ¿Cómo lo podía hacer? Lo podía hacer porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero hay otra. Hay un punto en donde Eliab y David están en un campo defendiendo el campo de cebada, defendiendo el campo de la cosecha que se la querían robar, y están ellos dos solos contra un ejército. Y dice que destruyeron y sacaron el ejército corriendo y protegieron la cosecha. ¿Cómo lograron hacer eso? De proteger 2 hombres, una cosecha, de todo un ejército. No hay otra forma si el Espíritu de Dios no está con ellos. Pero les tengo otra. Hay un punto en donde el rey Saúl está enojadísimo, pero está bravo con David. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está con él. Y cuando se le alborota el demonio que lleva dentro Saúl, toma una lanza e intenta matar a su yerno. Porque después de matar al gigante, le fue concedido que se casara con la hija del rey, así que se convirtió en el yerno del rey. Y ahora su propio suegro lo intenta matar. Y tiene que huir y se va a una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. Y estando en Adulam, encuentra a 300 hombres. Y estos 300 hombres están allí porque están endeudados, deprimidos, aburridos y en la mala. La gente en esa época, cuando estaba endeudada al punto que no podía pagar, tenía que huir porque los mataban y tomaban a su familia como esclavos. Entonces tenían que huir con sus familias. Y estaban tristes, aburridos y enlutados y en la mala. Y cuando David llega allá, se encuentra a estos 300 hombres. Lo interesante es que el espíritu que está en él impregna a esos 300 hombres y se convierten en los 300 valientes de David. Y sucede algo tremendo. Hay un punto en donde está el ejército y detrás del ejército hay agua, el ejército enemigo. Y David hace una declaración como lo siguiente: ay, ¿cuánto no daría por tomarme un vasadito de agua? Y estos hombres lo escuchan y se van a sangre y fuego y atraviesan ese ejército y le traen el agua. ¿Sabe qué es eso? Algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba en David fue impregnado en ese ejército, en esos valientes. Esos que antes eran los 300 endeudados se convirtieron en los 300 valientes de David que le ayudaron a matar hasta el último de los gigantes. Porque Goliat fue el primero, pero luego de eso arrasó con todos los otros gigantes. Y alguien podría decir: pura mitología. Mitología. Han encontrado los cráneos de los gigantes en Medio Oriente. Han encontrado cuerpos de gigantes decapitados. Si no me cree, ingrese a internet y va a ver toda la historia allí. O sea que sí es real. Y hay un punto bien importante aquí. El mismo espíritu que vino sobre David quiere venir sobre nosotros. Veamos la promesa de Dios. Vamos al libro de Joel, capítulo 2. Joel,
capítulo 2, versículo 28. Esta es una promesa para estos tiempos. Le voy a decir por qué es una promesa para estos tiempos. Dios prometió que iba a restaurar al pueblo de Israel y que le iba a devolver lo que se comió, los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Sí? Y desde 1945 Israel ha sido restaurado. Así que esta palabra es para estos tiempos. Miren lo que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre cuántos? Ya no sobre reyes, ya no solamente sobre profetas, ya no solamente sobre sacerdotes, sino sobre toda carne. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Ahora miren lo que dice el siguiente versículo: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Está hablando aquí de estos tiempos y de un poder sobrenatural para que se hagan prodigios ahora, en este tiempo, sobre tu familia, sobre tu vida. Porque esto no es solamente para que se haga la obra de Dios. Eso no es solamente para defender al pueblo de Israel. Eso es para que el plan de Dios se cumpla sobre tu familia, para que el plan de Dios se cumpla sobre tu ciudad, para que el plan de Dios se cumpla en todas las naciones. Pero para eso Dios interesa en las personas. ¿Están conmigo? Dice la Escritura en el Nuevo Testamento lo siguiente: cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Mientras tanto vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. ¿Cuál administración de la gracia de Dios? Pues la administración también de su favor, de su misericordia, de su paciencia para con nosotros, de su amor para con nosotros. Dice que fue dada para vosotros, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué cosa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo así? Por medio de las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Dios nos ama, nos ha dado salvación, nos ha dado gracia y nos ha dado su Espíritu Santo. En medio de todo esto, tú y yo necesitamos entender que somos coherederos de la gracia de Dios. Todos nosotros tenemos una parte de la herencia, y parte de esa herencia es parte del Espíritu. Pero no es como repartir una hoja por 4 partes, por 4 mitades. No, es que todos nos llevamos el equivalente a todo. ¿Me voy a entender? Tú no te llevas una partecita del cuerpo del Espíritu de Dios. Tú no te llevas la uña y tú el cabello y tú la quijada. No, porque el Espíritu Santo no se divide. Él es uno en la plenitud de todo lo que es Dios. ¿Me voy a entender? Él no está dividido. Como decir, tómate una mano y tómate un pie y no. Todo el poder del Espíritu Santo está sobre todos los que creemos en Él. Lo que pasa es que se necesita también fe. ¿Están conmigo? Y hombres de Dios en el Antiguo Testamento hicieron cosas sobrenaturales, como Sansón, como David. El profeta Elías corrió más rápido que un carruaje de caballos. Y todo eso lo hizo por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que quiere estar sobre nosotros. ¿Aló? ¿O no sabían que recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibimos? Cuando creímos en Él. Y el poder del Espíritu Santo está sobre ti para ayudarte en las cosas que tienes que hacer.
Mira, te lo voy a poner en perspectiva. Ponme atención a esto. El Espíritu de Dios no está sobre ti única y exclusivamente para que vayas a sanar enfermos. El Espíritu de Dios está sobre ti para que tú hagas las tareas que tienes que hacer en tu trabajo y así testifiques de que Dios está contigo. Sucedió con Josué, no mentiras, con José. José hizo algo que es bien importantísimo. Administró una cárcel. Ay, tan importante, sí, muy importante. Porque a Dios también le preocupan los presos. A Dios también le interesan los presos. ¿Sí sabía eso? Y fue tan buen administrador que allí aprendió a gobernar a toda una nación. Allá fue entrenado prácticamente. Allá en la cárcel, administrando la cárcel, reconocieron que Dios estaba con él. No sanó a ninguno. ¿Sabe qué? No hizo ningún milagro en medio de los presos. Ninguno. En ninguna parte dice que un preso que estaba cojo empezó a caminar bien. En ninguna parte dice que uno que estaba medio tuerto ya le salió el ojo. No, no dice. Es más, no multiplicó el pan, lo administró. De modo que el responsable de la cárcel se relajó porque sabía que todo andaba bien en la cárcel. ¿Sabe qué es eso? El Espíritu Santo dándole sabiduría para hacer su trabajo. Y el Espíritu Santo quiere darte a ti sabiduría para que tú hagas tu trabajo allá donde estudias, allá donde trabajas, para que hagas las cosas con tanta excelencia que todos digan, wow, y tú puedas decir, no es por mí, es porque el Espíritu de Dios está en mí. ¿Aló? Dios quiere darnos la sabiduría para hacer cosas que no sabemos hacer. ¿Sí? Déjenme revisar acá. Luego dice el siguiente versículo, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, porque me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Dónde habita el poder de Dios? En el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere venir sobre ti. Pero luego dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y usted puede decir, no, pero es que yo hasta ahora vengo a la iglesia. No importa, Dios quiere hacer algo sobre ti. Y usted puede decir, no, es que yo soy muy viejito. No importa, Dios también quiere usarte. O puede decir, no, es que yo soy muy joven. No importa, Dios también quiere usarte, porque Dios no hace excepción de personas. Y el Espíritu de Dios quiere estar sobre ti para que vivas de una manera diferente, para que seas una persona diferente y para que hagas las cosas de una manera diferente. Entonces puedas decir, gracias a Dios, esto ha sucedido en mi vida. Entonces tú puedas salir más temprano de tu trabajo, porque dices, ya hice todas las tareas. Entonces tengas el favor de tu jefe, entonces tengas el favor de tus compañeros, entonces la gracia de Dios haga que los que se levantaban contra ti ahora te vengan a decir, ¿me ayuda? Bueno, veamos. Dice, ¿encontramos la escritura? ¿Cuál es? Vamos hasta allá. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Esa era. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Veamos lo que dice. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, si usted quiere aprender esas cosas profundas de Dios, clame. Dice la promesa en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, ¿cómo hago para tratar con mi hijo? Señor, se me está volviendo rebelde, ¿qué hago? Él sí sabe qué hacer. Y Él sí sabe cómo revelarte las cosas muy escondidas que están en el corazón de tu hijo.
para que tú puedas actuar con sabiduría, para que tú puedas actuar con certeza. Otra, Señor, ¿con quién me casaré? Señor, ¿cuál será mi pareja? Bueno, Dios sí sabe y te lo puede revelar y te lo quiere revelar si es que tú tienes la valentía de preguntárselo. Porque lo que pasa es que a veces, número uno, no le preguntamos las cosas a Dios. O número dos, no queremos que nos conteste otra cosa diferente a lo que queremos oír. Me explico. Alguien va a hacer un negocio. Señor, bendice mi negocio. Pero no le pregunta, Señor, ¿este es el negocio que debo hacer? ¿Esa es la persona con la que tengo que asociarme? ¿Aló? Y entonces las cosas salen mal. ¿Por qué le salieron mal? Porque número uno, no preguntó. Número dos, no quiso hacer caso. Entonces después se queja. Ay, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y el Señor le contesta, no te abandoné. Tú nunca me preguntaste. ¿Aló? Porque Dios quiere revelarte las cosas. Dios quiere, es tan tremendo que les voy a contar una cosa que hizo un hombre. Le dijo, Señor, yo quiero ser minero y quiero que me reveles dónde hay oro. Y te voy a dar a ti toda la gloria y toda la honra. Y voy a servirte como tú quieres que te sirva. Y Dios le dijo, vaya y compre tal terreno. Y era un terreno lleno de colinas. Y hizo la tarea, oró, y se metió con Dios, y buscó a Dios con todo su corazón, y Dios le reveló. Y luego le dijo, Señor, ¿pero en dónde? Este terreno es muy grande, y lo consiguió barato, pero muy grande. Señor, ¿en dónde está el oro? Y el Señor le dijo, camine tantos pasos hacia tal lado. Ahora camine tanto hacia tal parte. Ahora haga esto. Ahora allí adóreme. Ahora camine tantos pasos hacia tal parte y allí adóreme. Y ahora camine tanto parte y allí pase 3 días en oración. Cualquiera se aburriría y diría, no, Señor, pero tanta vuelta, me puso aquí a aguantar hambre en el monte. No, me puso aquí a aguantar frío en el monte. No, Señor. No, pero el hombre siguió, perseveró. Y luego el Señor le dice, ahora cabe ahí. Y va a cavar tantos metros. Y lo hizo y encontró oro. ¿Y sabe cómo le puso el nombre de esa mina? Jehová 1. Y al punto en que yo escuché este testimonio, ya llevaba 13 yacimientos de oro que había encontrado. Y luego ya tuvo que, para poder seguir perforando y haciendo el trabajo de minería, tenía que reinvertir y tuvo que vender. El Señor le dijo, tiene que vender uno. Y vinieron empresarios del oro y le dijeron, queremos comprarle esa mina. ¿En cuál está interesado? No, estamos interesados en Jehová 7, en Jehová 5, en Jehová... ¿Y sabe qué estaba haciendo allí? A personas inconversas les estaba dando el testimonio de que Dios hace una obra. Eso es lo que estaba haciendo allí también. Y le dio a Dios toda la gloria. Dios le mostró cosas que él no se había imaginado. Él estaba pidiendo un yacimiento de oro y Dios le mostró 13. Porque Dios siempre va a hacer las cosas mucho más grandemente de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Otro punto, 1 Corintios 10, versículo 13. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no puedo con la tentación. Uy, es que eso yo siento por dentro como que se me alborota. Y no me puedo resistir la tentación del chisme. Y se acuerda uno del comercial, ¿no? Sweet, la dulce tentación del chisme. Y es que eso es tremendo. O hay personas que dicen, no, es que yo no me puedo aguantar. Y es que le tengo que decir en su cara lo que se merece. Y es que me da una piedra. Y no logran controlar sus emociones, ni sus sentimientos, ni nada. ¿Verdad? Pero miremos lo que dice la Escritura, 1 Corintios 10, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones que vienen sobre nosotros son normales, son naturales, son humanas. No es nada sobrenatural lo que viene como tentación sobre tu vida. Por más que se te aparezca George Clooney, Brad Pitt, un tipo así guapo como Carlos Saavedra, no importa, no importa.
O en el caso de los varones, así se te aparezca una Natalia París, un Paris Hilton, lo que sea, la mujer que sea. No importa. Dios te da el poder de resistir, porque todas esas tentaciones son humanas. Pero mira lo que está diciendo, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, junto con la prueba les proporcionará también la manera de superarla con éxito. La versión Reina Valera dice así: porque no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabe qué es lo que viene? Viene el Espíritu de Dios sobre ti para darte la fuerza sobrenatural para vencer una tentación natural. Pero eso solamente si tú crees y estás dispuesto. Me acuerdo del mismo José, y ya les había hablado de esto. José está allí, la mujer de Putifar viene, lo tienta, una tentación tremenda. ¿Quién no? Una mujer bonita, rica y que lo mantenga. Pues perfecto. Como les decía hace 8 días, el sueño de cualquier vago. Una mujer bonita que lo mantenga. Y el hombre ya está allí, medio tarararara. ¿Y sabe qué es capaz de hacer? Salir corriendo. Varones, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de salir corriendo? Para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. No hay manera de poder hacerlo si no es por Él. ¿Lo cree de verdad? Ahora, aquí el punto es que Dios no te quiere dejar solo, Dios quiere estar contigo. Y hay otra cosa adicional a eso: Dios quiere darte la mente de Cristo. Dice el Nuevo Testamento que para todos los que creemos, el pensamiento de Cristo puede venir sobre nosotros. Que tú y yo tengamos la mente de Cristo, ¿sabe qué significa? Una mente perfecta. Un pensamiento no solo lineal, sino totalmente estructurado. ¿Cuántos intentan hacer una cuenta matemática y se medio distraen y se les fue? ¿Cuántos intentan planear las cosas y les pasa lo de Homero Simpson? Quedan pensando en comida. ¿Soy yo el único? No, ¿cómo así? Pero la palabra de Dios dice que los que creemos también tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, tu vida es cambiada, tu vida es revolucionada. Pero eso si tú estás dispuesto a tomarlo, a vivir con Él, a estar con Él y no echarlo fuera. Vean, déjeme decirte de esta manera: la salvación es gratis, la sanidad es gratis, pero tener comunión con el Espíritu Santo tiene un precio. ¿Quieren saber cuál es ese precio? Santidad, sin la cual es imposible ver a Dios. Lo más maravilloso es que el Espíritu Santo quiere ayudarte para que vivas en santidad. En resumidas cuentas, necesitas estar dispuesto a dejarte ayudar por Él. Necesitas estar dispuesto a renunciar a lo que a ti te gusta, a renunciar a lo que a ti te llama la atención, para ponerlo a Él en el primer lugar. Entonces Dios hará cosas maravillosas contigo. Y si lo que necesitas es una fuerza sobrehumana, como David y como Sansón, para romperle la quijada a un león, Dios lo va a hacer. Pero si lo que necesitas es un pensamiento estructurado, es sabiduría, pues va a darte tanta sabiduría como lo hizo con el rey Salomón. Pero eso si estás dispuesto a pagar el precio de tener el Espíritu Santo sobre ti. En el Antiguo Testamento escogían a unos cuantos: reyes, profetas, sacerdotes. A los reyes les tocaba más breve, los ungían y venía el Espíritu Santo sobre ellos. En el Nuevo Testamento todos los creyentes podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero solamente debemos pagar el precio: santidad a Dios, y buscarlo y clamar a Él. Mire, ¿sabe qué es lo más terrible que a mí me parece? Que todos los creyentes tenemos la oportunidad de tener el Espíritu Santo, una fuerza sobrenatural sobre nosotros, y no lo aprovechamos. Nos ponemos a ver televisión, a ver novelas, a pararle bolas al chisme.
Mire, sobrenaturalmente Pedro creyó la palabra de Jesús y caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y lo logró, caminó sobre las aguas. Y sobrenaturalmente tú puedes caminar sobre las dificultades, sobre los problemas, tan solo si lo puedes creer. Ahora te lo digo, la promesa está allí. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y tú lo quieres tomar? ¿Y tú quieres que el Espíritu de Dios esté sobre ti? ¿Quieres ese pensamiento estructurado? Porque es que hay otra cosa que necesito que se salga de nuestra mente, que el Espíritu de Dios solamente es para el ministerio. Algunas personas piensan eso, que solamente es para las cosas de la iglesia, que solamente es para ir a sanar a los enfermos, que solamente es para ir a predicar a las personas. Déjame decirte, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti para que tú seas el mejor en cualquier cosa que hagas. Entonces le des la gloria a Él y otras personas crean en Cristo por lo que tú hiciste. Pero la ventaja de todo esto es que Dios no va a dejarte abandonado. En el proceso vas a tener sed y Él va a darte de beber. En el proceso vas a tener hambre y Dios va a darte de comer y va a darte pan y semilla. Pan para que comas y disfrutes y semilla para que hagas por otros también. Ese es nuestro maravilloso Dios. Ahora, si tú quieres tomar esa bendición de tener el Espíritu Santo sobre ti, lo que necesitas decirles: ven, estoy dispuesto, y empezar a pagar el precio. Quiero pedirle cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y dígale conmigo: Señor, te pido perdón por todos los errores, por todas las equivocaciones y todos los pecados que he cometido hasta hoy. Ayúdame con tu Espíritu Santo a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi manera de actuar, Señor. Dígale conmigo: Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir de una manera diferente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, yo declaro hoy que tu Espíritu Santo nos da sabiduría sobrenatural para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Señor, que tú nos das un pensamiento estructurado para hacer negocios de la manera correcta, un pensamiento estructurado para hacer alianzas aún con personas de la manera correcta. Señor, que tú nos das la sabiduría para criar y sostener a nuestros hijos, que tú sobrenaturalmente proveerás para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos toda alabanza, Señor, toda honra y todo honor. Amén y amén.